de este PANAUT, de este pues Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Vamos a platicar con María Elena Estavillo, ella es directora general del Centro y para la Sociedad del Futuro. María Elena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantada de estar con ustedes, Darío, Rogelio. Igualmente, María Elena. Pues finalmente se confirmó eso que ya veíamos venir desde la semana pasada, una declaración de inconstitucionalidad de este PANAUD. ¿Cuál es tu punto de vista, tu opinión respecto pues de esta insistencia que hay en el gobierno de tener un registro con todos nuestros datos personales, los usuarios de la telefonía móvil? Pues bueno, mira, por un lado, creo que estamos muy contentos, la verdad, con la sesión de hoy de la Suprema Corte, que pues resuelve que este padrón es inconstitucional porque pues va en contra de muchísimos derechos. En todo este lapso que se estuvo revisando y todas las acciones en las que participamos, la verdad a mí me llamaba la atención, es difícil encontrar algo que atente contra tantos derechos humanos al mismo tiempo, ¿no? Porque hablamos de privacidad, de seguridad, de presunción de inocencia, pues de derecho a la información, el derecho a la inclusión digital, el acceso a las tecnologías, a la igualdad. Bueno, es increíble. Y por ese lado, qué bueno que estamos viendo esta resolución. Pero tienes mucha razón, ¿no? En el fondo sí nos sigue preocupando esta, pues este abordaje tan ligero en cuanto al manejo de los datos de la población, donde pues de una manera que no tiene ninguna proporción, con muchísima facilidad se piensa en estos esquemas que van hacia un control excesivo de la población. Y bueno, en ese sentido tendremos que seguir muy atentas, muy atentos a este tipo de iniciativas. Por supuesto, María Elena. Buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. María Elena, y desde el punto de vista pues tecnológico, de las nuevas innovaciones que se están presentando, sobre todo con las redes y la inteligencia artificial, ¿qué herramientas debería de tener pues el Estado mexicano para poder hacer frente a estos delitos y que pues se pensó en un momento que con estos datos biométricos pues se podía de alguna manera pues acotar este cáncer que sigue avanzando? Pues mira, por un lado tenemos que siempre pensar que cuando se trata de definir alguna política, alguna estrategia para conseguir un fin, primero tenemos que asegurarnos de que esté alineada para conseguir ese fin. Y aquí desde un inicio parecía bastante incongruente que si de acuerdo con los mismos señalamientos de las autoridades, que el núcleo, la ubicación de los delitos de donde salen es de los reclusorios de este país, pues entonces ahí habría que dirigir las estrategias y no hacia la población en general. Y ahí es donde decimos, bueno, violando toda la presunción de inocencia y además como volteando la cabeza a donde pudiera ser como más fácil vigilar cuando ahí no es donde es el problema, ¿no? Ese es un primer punto. Y el segundo es la total falta de proporcionalidad, de consideración de todos los efectos que podría traer la vigilancia masiva, esta concentración de los datos biométricos de la población, con todos los riesgos que entraña. Y aquí ya es una discusión muy rica y muy dinámica en muchos países, y en México comenzamos a incorporarnos, lo tenemos que hacer con mayor decisión en cuanto a los aspectos éticos de las soluciones tecnológicas. Hablando de esto, por ejemplo, de los datos biométricos, de la inteligencia artificial, tenemos que abordar con mucha responsabilidad. No se trata de adoptar estas soluciones tecnológicas sin mayor reflexión, porque las consecuencias pueden ser muy graves. En el caso particular de los datos biométricos, por ejemplo, del reconocimiento facial, hay países, hay estados, bueno, como el estado de California en Estados Unidos,
donde de plano han suspendido la aplicación de estas soluciones que usan, por ejemplo, reconocimiento facial, por todos los riesgos que entraña. Y no es una, digamos, no es una cancelación, pero sí es como abrir un espacio para decir, vamos a reflexionar, vamos a ponderar hasta dónde nos beneficia, cuáles son los riesgos y encontrar, digamos, el mejor equilibrio. Porque claro que la tecnología nos ayuda a muchísimas cosas. Yo soy una entusiasta y convencida de la tecnología, pero hay que hacerlo de una manera responsable. Y en este padrón no pasó por ese análisis. María Elena, ahorita que mencionabas experiencias de otros países, ¿cómo se aborda justamente esta situación? ¿Hay registros de usuarios? ¿Cómo se procesan los datos personales de los clientes de las telefónicas? ¿Y cómo se resguardan? ¿Qué uso se les da? ¿Cuáles son los fines por los cuales se procesan? Mira, claro que sí hay registros y hay, por ejemplo, cédulas únicas de identidad. Lo que pasa es que aquí como que están muy confundidos los conceptos, porque sí podemos tener muchos beneficios en México, por ejemplo, tener una cédula de identidad, pero para hacer algo, y además hay un proyecto en nuestro país, ¿no? En todo este proceso parecía como si no existiera todo este proceso para generar una cédula única digital de identidad. Porque sí puede traer beneficios cuando a las personas nos facilita el ejercicio de nuestros derechos, si nos ayuda a identificarnos para obtener beneficios en términos, por ejemplo, de servicios de salud, de educación, para tener acceso a la justicia de una manera más sencilla. Esos pueden ser beneficios, pero como se trata de datos que son sensibles, son datos personales de la población, se tiene que hacer primero asegurando que nada más se pida lo estrictamente necesario, que estén resguardados y que haya un diseño desde el origen que preserve la seguridad y la privacidad de esos datos, que no anden cambiando de mano en mano. Por ejemplo, en las cédulas únicas de identificación, estas digitales, pues se diseña todo el mecanismo de manera que, digamos, la consulta a ese base de datos no es que a ti te estén revelando cuáles son los datos personales de este individuo que quieres, ¿no?, confirmar su identidad, sino que se hace una consulta ahí donde las máquinas se preguntan, a ver, ¿está en tu base de datos? Sí, pero no te manda la información. En el padrón había un descuido tremendo en todas estas cuestiones. Estaba diseñada para que la información pasara de mano en mano. Podía ser entre una cadena bastante larga, desde el vendedor de la línea telefónica al operador del operador a el IFT, y luego el IFT podía darle esa información a otras autoridades. Desde ahí el diseño totalmente aislado de cuestiones de seguridad, de privacidad. Y además la ciberseguridad es un tema fundamental. Cualquier proyecto de identificación única digital tiene que estar concebido con niveles de ciberseguridad muy altos. Y esto no es nada más tener software, tener la ubicación de los servidores. No, va mucho más allá. Hay que pensar bien en los procesos, en las personas que van a estar interactuando con estas bases de datos, su capacitación, los protocolos para estar manejando la información. Y bueno, con todo eso me refiero a que no es por descartarlo. Por supuesto que sí hay maneras de hacer estas cosas, pero no así, y menos aún como una condicionante para tener acceso a un derecho fundamental que es tener internet, ¿no? Y este era uno de los problemas también de esta base de datos.
Si no das tus datos, no puedes tener internet. Y esto no es posible. No podemos condicionar el acceso a un derecho fundamental Sí. a que entonces abandonemos la protección de otros derechos. Claro. María Elena, y ahora que pues se ha declarado ya como inconstitucional pues este decreto para crear el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, el PANAUT, ¿tú crees que se tendrían que revisar otras legislaciones donde pues se ponga claro qué manejos se están dando a la información pues de personal? Me pongo a pensar, por ejemplo, de la información que tienen las Afores, que tienen los bancos, que también acceden en muchos casos a datos biométricos. Fíjate que sí, yo creo que eso es importantísimo. En México hay muchas actividades donde se ha vuelto ya una costumbre estar pidiendo datos biométricos y no en todos los casos se justifican, no en todos los casos hay un consentimiento informado de las personas, sino que simplemente nos enfrentamos al hecho de que si no damos la información no recibimos el servicio. Y aquí creo que hay muchas cuestiones que revisar. Fíjate que una parte de la discusión del día de hoy, que tendremos después ya que verla reflejada en la sentencia, Sí. pero parte de ello comentaban precisamente sobre el consentimiento, que aquí como se obligaba a las personas a dar sus datos personales, porque de otra manera no podrían tener acceso a la telefonía móvil, entonces que eso no es un consentimiento. Y yo creo que esto es importantísimo. Ojalá que le den su debido lugar en la sentencia y que después podamos trabajar sobre este precedente, porque creo que debería reflexionarse y aplicarse en otros casos donde las ciudadanas, los ciudadanos nos estamos viendo obligados a dar muchos datos que no queremos dar. Bien, pues María Elena Estavillo, directora general del Centro I para la Sociedad del Futuro, te apreciamos como siempre tu disposición para platicar con nuestros amigos del auditorio. Encantada, muchas gracias. Hasta pronto. Y bueno, le decíamos también en el arranque del programa que el gobierno federal y el Instituto Mexicano del Seguro Social lanzaron una convocatoria para que los agremiados a la Asociación Nacional de Farmacias de México, la